Un gusto saludarlo, don Luis, bienvenido. Encantado de estar con ustedes, con su audiencia y un honor participar en su programa. Muy bien, don Luis, vamos a regirnos estrictamente al tiempo promedio que tenemos para esta entrevista, por lo tanto le voy a pedir también que sus respuestas sean concretas y concisas y así avanzamos rápidamente. Don Luis, este desenlace que tuvo el gobierno de Evo Morales, usted conoce muy bien la realidad de nuestro país, la situación política, y esa es una gran ventaja también para esta entrevista. A algunos nos sorprendió incluso en Bolivia que en cuestión de días se viene una crisis social política y se fue Evo Morales. Quién sabe, nadie lo imaginaba. Don Luis, la OEA, por supuesto, tuvo un protagonismo también, no para que se fuera, sino haciendo un trabajo técnico. ¿Qué conclusión le deja, don Luis, esta salida? ¿Cómo se va, cómo acaba el gobierno de Evo Morales en Bolivia? La manera que acaba es una manera muy lógica en términos políticos y jurídicos. Esa terminación era absolutamente necesaria. Luego que quedaron en evidencia el manejo doloso del proceso electoral y del resultado de la elección, como señalara el informe de la OEA. Por lo tanto, a partir de ahí, las opciones del presidente Morales prácticamente eran nulas, más que su renuncia. Eso es un imperativo moral, un imperativo jurídico, cuando se da una circunstancia como esta. Eso ya había pasado en el caso de Fujimori en Perú, y es algo que es muy natural. Vamos a poner mañana, el día 20 de marzo, es mi reelección. Se descubre que Luis Almagro que he puesto una urna con doble fondo, con votos que me favorecen a mí. Me descubren. ¿Qué opción me queda más que irme? ¿No? O sea, no hay ninguna otra posibilidad más que juntar las cosas y salir. Y eso fue lo que en definitiva ocurrió. Y bueno, y el vacío de poder que se procuró generar definitivamente fue llenado de acuerdo a los procedimientos constitucionales, y Bolivia está en el camino de su reinstitucionalización, y tiene que lograr seguir este proceso del llamado a elecciones a la brevedad posible. Don Luis, ¿qué imagen le dejó la actitud, quiero ir a eso, de Evo Morales? No sé si él habló con usted ese día, esa madrugada que ya se conoció acá en Bolivia el informe de la OEA, el informe preliminar, cuando Evo Morales no deseaba, no quería que se conozca eso. No sé si logró hablar con usted o algún emisario de él, pero ese pedido para que eso no salga y se tape, ¿qué sensaciones le ha dejado de Morales, el presidente en aquel entonces, el político también, don Luis? Sí, era un pedido absolutamente improcedente. Él habló con mi jefe de gabinete, el embajador Gonzalo Conque, y era un pedido que no correspondía. O sea, una vez que estaba listo el informe preliminar, una vez que teníamos evidencias de ese manejo doloso del proceso electoral y el resultado electoral, que en términos prácticos quiere decir fraude electoral. Entonces, pedir que ese informe fuera retenido por la Organización de Estados Americanos era absolutamente improcedente y no correspondía, y por lo tanto el informe se debía hacer público. El pueblo boliviano necesitaba certezas, el sistema político boliviano necesitaba certezas, y el informe daba las certezas que se necesitaban en ese momento, y por lo tanto se hizo público como correspondía. Una responsabilidad para la OEA de aguantar ese informe era absolutamente ilógico en todos los términos. Don Luis, Evo Morales insiste en que este informe probablemente ha sido manipulado, digitado por Estados Unidos. ¿Qué dice usted? No, eso es, él sabe que no, él nunca rebatió ninguna palabra de ese informe. Él lo único que quería es que el informe no saliera, y para algo él quería que el informe no saliera. Es muy claro, son informaciones fehacientes, hechos comprobados a lo largo de todo el proceso electoral. Los peritos, expertos técnicos, ya sean temas de caligrafía, ya sean temas de informática, ya sean temas de manejo del sistema electoral, son muy claros. O sea, es una
es un manejo doloso en prácticamente cada etapa de este proceso y en cada etapa del conteo. O sea, no hay contraargumentación posible, y verdaderamente es irrebatible cada uno de los términos en que ha sido expresado el informe. Por lo tanto, las certezas que dio ese informe fueron muy claras para todos, salvo alguno que pueda tener una venda ideológica sobre los ojos. El informe es muy claro, muy contundente. Don Luis, ¿qué opinión le merece este último informe de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comitiva que estuvo acá, en sentido de que se han dado masacres en Bolivia, allá en Sencata, en la ciudad del Alto, donde está la planta de combustibles, en Sacaba, una concentración de los cocaleros del Chapare, el bastión de Evo Morales? La CIDH nos dijo, no cayó muy bien eso acá en Bolivia, que allá se dieron unas masacres. ¿Usted comparte estos criterios de esta comitiva, don Luis? Mire, eso no es mi función discutir los informes de la CIDH, pero la CIDH tiene que tener en cuenta determinados elementos que no se dieron para la presentación de ese informe. Esto es tener información del otro lado de la campana respecto a lo que ocurrió en Bolivia en este tiempo. Creo que la próxima visita acordada entre el gobierno y la CIDH va a ser muy importante, y creo que definitivamente ese nuevo informe va a ser el que nos arroje más certezas sobre esto. Esto tiene algunos términos en los cuales se hacen referencia a calificación, a tipificaciones jurídicas, pero a la vez se piden investigaciones. Entonces, creo que hay que quedarse hoy con la parte de las que hay que hacer investigación, y creo que todos los casos tienen que ser investigados, y la certeza tiene que surgir de una investigación en profundidad, en función de este nuevo acuerdo de la CIDH con el gobierno de transición, para visitar nuevamente Bolivia y tener la información de todas las partes involucradas en este proceso. Don Luis, algo que se está debatiendo mucho en Bolivia, y seguro que usted también lo sabe, Evo Morales ha hecho política en México mientras tenía el asilo. Llegó ahora a Argentina y sigue haciendo política. Es más, muchos tal vez absortos, observan que él ya ha reunido a dirigentes allá para planificar la cuestión de la campaña. Lo han nombrado jefe de campaña su partido, y en México, en Argentina está en esto. Don Luis, ¿es normal esto en el ámbito de los códigos diplomáticos, de los códigos de los refugios, lo que ha hecho Evo Morales en México y lo que está haciendo en Argentina, o es un extremo que no se había visto antes? Mira, una cosa es el asilo, otra cosa es el refugio, son dos cosas diferentes. Yo tengo una opinión que creo que en todos los casos, en el caso de asilo definitivamente no correspondía que hiciera estas declaraciones políticas. Un refugiado ya tiene otra estatus jurídico en el cual puede actuar de otra manera. Ahora bien, el tema es, yo creo que el presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, debe reflexionar sobre lo que es bueno para su país. Ha cometido demasiados errores y ha hecho demasiado daño en este proceso, incluyendo el propio fraude electoral, incluyendo el proceso de forzar su reelección por todas maneras. Esas han sido cosas muy negativas para el proceso electoral boliviano y para el sistema político boliviano. El presidente Evo Morales hoy tendría que pensar con otra altura, tendría que actuar con otra dimensión moral y ver cuál es la mejor manera de aportar a Bolivia desde el punto de vista positivo. Y impulsar lo que sean las mejores soluciones para el país. Hoy Evo Morales aportaría mucho más a su partido y al sistema político con una actuación más neutra y más distante de lo que ocurre en Bolivia. Él es muy responsable y
tiene responsabilidades muy altas desde el punto de vista político, y en algunos casos, respecto a su participación en el fraude electoral, también tendrá que ser investigado, como para que antes de despejarse todo eso, esté brindando, o esté incitando a determinados posicionamientos políticos. Yo creo que tendría que pensar en cómo sería mejor su aporte, y creo que su aporte vendría mejor si todas estas dudas fueran despejadas. Don Luis, estamos a algo menos de 5 minutos de acabar esta entrevista. Don Luis, nicaragüenses, bolivianos y quién sabe otros, sentimos a momentos que la OEA, la Corte Interamericana, tienen una cierta deuda pendiente con nosotros, porque nos hubiera gustado que la OEA, a través de estos mecanismos jurídicos, se pronuncie mucho más antes y pudiera haberles dicho a Daniel Ortega y a Evo Morales que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica no dice que el reelegirse todas las veces que sean posible sea un derecho humano. Quién sabe si lo hacía antes la OEA y la Corte, don Luis, no habríamos contado decenas de muertos en Nicaragua y tampoco habrían ahora los muertos que tenemos en Bolivia. Sobre eso, ¿qué dice usted, don Luis Almagro? Sí, una coincidencia con respecto a lo que usted está planteando. Nosotros, de hecho, personalmente nos referimos a eso diciendo que la reelección no es un derecho humano. Y hicimos referencia a el informe que solicitáramos a la Comisión de Venecia al respecto, que señalaba eso mismo. Cuando tuvimos ese informe de la Comisión de Venecia, nosotros lo enviamos a todos los países del continente, del hemisferio, integrantes de la OEA, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente hasta el día de la fecha no hemos tenido una respuesta al respecto. Incluso el presidente Duque también pidió esa opinión consultiva y todavía no ha habido una respuesta al respecto. Y sería muy importante que los órganos especializados de derechos humanos, los que tienen la competencia específica al respecto, se pronunciaran, diciendo lo que todos sabemos, que la reelección no es un derecho humano. Lamentablemente los antecedentes, que son más que esos, hay más antecedentes al respecto, hay antecedentes para la derecha y para la izquierda, invocando este término de la reelección como derecho humano, fueron los antecedentes que, aún considerados nefastos, han tenido que ser aplicados en este caso. Necesitamos definitivamente una opinión de la Corte respaldando este tema. Eso es un imperativo absoluto a esta altura, y creo que sí, tiene razón. Eso nos hubiera evitado y nos debería evitar para el futuro problemas como este. Don Luis, la última pregunta para cerrar. ¿Por qué vino a Bolivia, don Luis? ¿Quién lo invitó? ¿Usted se arrepiente al momento de algo de lo que pasó en Bolivia en su visita, su cuestionada visita, de algo que dijo? ¿Usted cree que en algún momento no debió aceptar esa entrevista, esa visita? ¿Qué dice don Luis? Eso era absolutamente necesario. Lo más importante, teniendo en cuenta las condiciones que ya tenía el proceso electoral boliviano, es que hubiera una misión de observación electoral de la OEA. Fuimos a firmar el acuerdo de la misión de observación electoral de la OEA y quedó demostrado la importancia que tuvo el informe de la misión de observación electoral como el informe de la auditoría. Fueron cosas que fueron decisivas en todo este proceso. Y por lo tanto, habiendo sido cosas decisivas en este proceso, que hicieron definitivamente un aporte sustancial a la democratización de Bolivia, a la institucionalización de Bolivia, es que la visita era absolutamente necesaria. En ese sentido la tomamos, en ese sentido asumimos la responsabilidad más allá de las críticas, y en ese sentido también logramos resultados positivos al respecto meses después. Don Luis, pero cuando usted dijo que, bueno, Evo Morales tenía también derecho, como otros, a apelar este argumento del derecho humano de la reelección, bueno, yo decía, don Luis, es más o menos como si una persona violara a alguien y dijéramos, bueno, yo como tengo también derecho a violar a esta persona porque el otro lo hizo.
No hay antecedentes respecto a lo que usted plantea. Sí hay antecedentes en este continente y lamentablemente esos antecedentes, como dice, por más nefasto que los pueda considerar, eran lo que significaban la práctica en el hemisferio, lo que significa todavía la práctica en el hemisferio, es lo que ha ocurrido ya en 4 países, por lo menos en el hemisferio, de que las cortes de justicia apliquen